Este botoncito que está aquí es el que nos permite trabajar con el motor de render propiamente dicho, básicamente. Entonces, si nosotros queremos configurar las características con las que queremos se genere el render, tenemos que irnos a este cuarto botoncito y vamos a trabajar fundamentalmente hoy en dos pestañas. Este se llama renderer y este se llama render output. Aquí vamos a configurar las características del render y aquí vamos a configurar el tamaño, el tipo de imagen, etc. Cuando nosotros entramos a la pestañita render tenemos estas dos barras deslizantes que nos permiten habilitar la forma de render interactivo y la forma de render progresivo que inicialmente están desactivadas. Cuando están desactivadas estas dos alternativas, el interactivo y el progresivo, significa que el render va a ser por bucket, que como hemos estado trabajando hasta ahora, que es como el método predeterminado y el método tradicional para renderizar y el que vamos a utilizar en términos generales cuando estemos haciendo nuestras imágenes finales. Esos cuadraditos que aparecían nos están indicando que el método de renderizado que está utilizando es el método por bucket, porque justamente se llama bucket porque esos cuadraditos se les llama bucket. Si habilitamos el interactivo, también se va a habilitar automáticamente el progresivo, porque el interactivo es progresivo. Que sea progresivo significa que va a empezar con un render rápido, de mala calidad, y lentamente, paso a paso, lo va a ir mejorando ese render, de tal manera que si yo lo dejo quieto, va a llegar a un render de buena calidad en un determinado tiempo. Interactivo, ¿qué quiere decir? Interactivo quiere decir que a medida que yo voy haciendo modificaciones en el modelo, lo voy a poder ir viendo a esas modificaciones en el frame buffer. No voy a tener que mandar a renderizar en un momento y ver cómo queda, después volver al modelo, modificarlo y volver a ver cómo queda, sino que a medida que yo voy haciendo modificaciones, voy a poder ir viendo cómo se plasman esas modificaciones en el resultado final. Pero con la salvedad que como el render es progresivo, lo que va a hacer el programa es mostrármelo inicialmente de baja calidad, y si yo no sigo trabajando, lo dejo quieto, va a ir mejorando la calidad de ese punto de vista con esas características. Pero en la medida que yo me siga moviendo y siga haciendo modificaciones, no le voy a dar tiempo al programa a que vaya mejorando la calidad de ese render. Lo veamos en la práctica. Tengo activado el interactivo y por lo tanto tengo activado el progresivo. No puedo desactivar el progresivo cuando activo el interactivo porque el interactivo de hecho es progresivo. Fíjense que el botoncito que tenía esta forma de una pava sola, cuando yo he activado el interactivo, a la pava se le ha aumentado la manito. Y eso lo que me está indicando es que el render que voy a ejecutar es un render interactivo, ¿sí? No es el render común por bucket, sino que es el render interactivo. Cuando yo mande a renderizar, se va a abrir la pantalla de frame buffer como siempre. Y fíjense que si yo me voy al modelo y empiezo a moverme en el modelo, o le aplico materiales, o lo agrando, o lo achico, o lo que haga, simultáneamente que yo voy haciendo modificaciones en el modelo, se van plasmando en la pantalla del frame buffer. O sea que yo puedo ir viendo interactivamente las modificaciones que voy haciendo. Esto ocurre también si yo selecciono este sector para renderizar. Entonces cuando yo haga alguna modificación, solo va a trabajar en ese sector, solo va a renderizar ese sector. Entonces si yo estoy analizando un aspecto determinado de esa ventana en particular, la iluminación, el color, el material o lo que sea, yo puedo seleccionar una región en la ventana de frame buffer para que solo me renderice ese, y en la medida en que yo vaya haciendo las modificaciones de ese sector en mi modelo, lo voy a poder ir viendo interactivamente en la ventana del frame buffer. Eso es muy útil mientras uno está probando cosas. No es útil cuando uno ya tiene que hacer render generales de prueba o render finales, por supuesto, pero es muy útil el interactivo cuando uno está probando cosas. Se evita la situación de tener que estar cambiando y probando, cambiando y probando. A medida que voy cambiando, voy viendo cómo se va plasmando eso en el resultado final. V-Ray no habla de que tiene un render en tiempo real, porque la calidad del render con lo que va mostrando el interactivo es una calidad baja. Entonces más bien habla de interactividad.
En la medida que yo me quede quieto, fíjense que como yo no he hecho nada, va mejorando la calidad del render porque el render es progresivo. Entonces, si yo me quedo quieto, en algún momento voy a obtener un render de buena calidad, pero para eso tengo que quedarme quieto. En la medida que yo siga moviendo, modificando cosas en el modelo, se van a ir actualizando interactivamente en el frame buffer. Entonces, el interactivo es un render que tiene una utilidad muy importante en los momentos que estoy probando cosas porque me acelera ese proceso de prueba. Ahora bien, cuando yo lo activo al interactivo, el progresivo se va a activar y no me va a dar la posibilidad de desactivarlo porque no puede ser interactivo sin ser progresivo. Pero cuando yo apago el interactivo, el progresivo queda encendido y me da la posibilidad que lo apague porque ahora el interactivo ya no está activado. El progresivo hemos dicho entonces que lo que hace es permitirme decidir cuál es la calidad máxima que yo quiero para ese render que estoy por generar en este momento y largarlo al render, y lo que va a hacer el programa es generar un render de baja calidad, en el primer paso se le llama, y después en el segundo paso lo va a mejorar un poquitito y en el tercero lo va a mejorar otro poquitito y así en los diferentes pasos que va a ir haciendo hasta cumplir con el límite que yo le he puesto. En V-Ray yo puedo establecer dos límites. Para establecer el límite me tengo que ir a la sección de las herramientas avanzadas. Si yo abro la sección de las herramientas avanzadas, me voy a esta primera pestaña, voy a ver que cuando tengo activado el progresivo, en las herramientas avanzadas puedo establecer cuál es el límite, hasta dónde quiero que renderice el progresivo. Y tengo dos parámetros con los que le puedo establecer el límite. Este parámetro que está determinado por el límite de ruido. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de sistemas biases de renderizado, hemos visto la clasificación en la clase pasada, los sistemas biases hemos dicho que lo que hacen es incorporar la posibilidad de que nosotros configuremos una serie de parámetros, dándole la posibilidad que se cometan errores, es decir, bajando un poco la calidad del render final, pero mejorando mucho los tiempos de renderizado. Entonces, para establecer el límite al que yo quiero que llegue el render, cuándo va a terminar ese render progresivo, tengo dos opciones. Tengo la opción de determinar el ruido, el nivel de ruido que quiero obtener. Cuando más bajo sea el valor, quiere decir que va a soportar menos ruido. Por lo tanto, va a ser de mejor calidad, pero me va a llevar más tiempo. La segunda alternativa, que por defecto está apagada, está desactivada, pero yo la puedo activar, es por tiempo. Es decir, decirle cuál es el máximo de tiempo que yo quiero que renderice y que llegue a la calidad que llegue, aunque no haya cumplido con el límite de ruido que yo le he establecido en el primer parámetro. De esta manera, lo que han logrado con estas versiones de V-Ray, con estas versiones de las 3, digamos, en adelante, lo que han logrado es que un sistema que es biased originalmente, porque es un sistema donde yo puedo configurar los distintos parámetros para determinar el grado de error con el que quiero obtener mi render, puedo convertirlo en unbiased, porque si yo le pongo valores de ruido muy bajo y no le pongo límite de tiempo, lo estoy convirtiendo al sistema en un sistema unbiased donde va a seguir renderizando hasta que a mí se me ocurra cortarlo. En general nosotros no trabajamos demasiado con progresivos, sino que establecemos los parámetros de calidad del render y trabajamos con bucket, cuando estamos probando con calidad de baja, cuando estamos haciendo la versión definitiva con calidad de alta, y trabajamos con interactivo en los momentos que estamos probando y queremos hacer un rápido diagnóstico de los resultados que vamos obteniendo en función de los cambios que vamos haciendo y no tener que estar yendo y volviendo al frame buffer. Yo tengo aquí un conjunto de herramientas básicas que siempre o muchas veces van a estar complementadas con herramientas a las que vamos a tener que acceder a través de este cuadro que es el de herramientas avanzadas. Desactivemos el progresivo para volver al de bucket, y la tercera opción que vamos a utilizar en este cuadro es esta que está aquí, que es un gran invento que han hecho los de V-Ray a partir de las versiones 3, que es simplemente una barrita deslizante que nos permite fijar la calidad con la que queremos obtener el render. Esto no existía en las versiones 2, lo cual nos obligaba a que toda la configuración la tengamos que hacer nosotros,
Con esta barrita, ellos lo que han hecho es establecer como configuraciones predefinidas para distintas calidades genéricas. De tal manera que cuando yo quiero obtener calidades bajas, media o alta, puedo simplemente elegir la calidad de esta barra deslizante y el programa va a tomar los valores preconfigurados para esa calidad en los diferentes aspectos y me va a renderizar con esos valores predeterminados, que por supuesto salen de análisis que han hecho esta gente que se dedica al tema y por lo tanto lo conocen muy bien, y por lo tanto los valores están bien preconfigurados para el uso general. Si yo tengo algunas necesidades específicas, entonces podré acceder yo a esos valores y configurarlo como a mí me guste. No le han quitado esa posibilidad, sino que a esa posibilidad de que yo pueda configurar los valores como a mí me gusta, le han agregado, para facilitar el trabajo de nosotros como usuarios, esta barrita deslizante que me permite que el programa se encargue de determinar los valores en función de la calidad. Entonces, si miramos acá, fíjense que yo aquí tengo un montón de parámetros que son los que antes teníamos que configurar totalmente a mano. Cuando yo voy modificando aquí la calidad, fíjense cómo van variando los valores en los distintos cuadros de la derecha. Porque en realidad aquí no hay magia, lo único que han hecho es preestablecer todos estos cuadros de configuraciones, preestablecerlo con distintos valores en función de la calidad que yo quiero obtener, de tal manera que las calidades más bajas de esta barra deslizante van a configurar en todos estos valores calidades más bajas, mientras que las calidades más altas van a configurar en estos valores calidades más altas. Aquí tienen calidad muy baja, calidad media, calidad alta y calidad muy alta. Pero si yo me paro en cualquiera de estos y modifico un valor, automáticamente esto se pone en custom. Quiere decir que los parámetros configurados en este momento ya no responden a ninguno del conjunto de configuraciones predeterminadas por ViewRay, sino que es una configuración propia del usuario que lo está usando. Si yo vuelvo aquí a uno de estos valores, voy a volver a recuperar, digamos, los valores predefinidos de ViewRay. Entonces nosotros por ahora nos vamos a mover básicamente trabajando con el sistema Bucket, con el método de renderizado por Bucket, que es cuando tenemos desactivado el interactivo y el progresivo. A veces con el interactivo, cuando tengamos que ir probando en simultáneo. Y para determinar la calidad del render nos vamos a mover por ahora con esta barrita deslizante, de tal manera que cuando estemos probando vamos a trabajar con calidades bajas y cuando ya sean render definitivos vamos a trabajar con calidades más altas. Por ahora lo vamos a dejar en medio o en bajo, porque la idea es que cuando vayamos trabajando ahora, durante el curso, durante la clase, los renders sean más o menos rápidos, para que no tengamos que esperar tanto. Entonces aquí configuramos el método con el que queremos renderizar. El otro aspecto que vamos a configurar es cómo queremos que salga el render final, en cuanto al tamaño fundamentalmente y a las proporciones. Entonces fíjense que aquí tenemos la posibilidad de darle el tamaño en ancho y el tamaño en alto. Si yo le modifico uno de estos parámetros, le pongo por ejemplo 800, también se va a modificar la otra dimensión para mantener la proporción que está establecida aquí abajo. Fíjense que yo aquí abajo le estoy estableciendo la proporción que quiero que tenga, 16,9, 4,3 cuadrado. Entonces, establecida la proporción, si yo le digo que sea cuadrado, este tamaño va a tener que ser igual al otro. Por lo tanto, si yo modifico uno de esos tamaños, automáticamente el otro se va a modificar para adaptarse a la proporción que hemos establecido. Ahora bien, fíjense que yo le he puesto que sea cuadrado y sin embargo en la pantalla no estoy viendo el cuadrado, sino que estoy viendo la pantalla completa. Y eso me puede confundir. Si yo lo tengo así en esta situación, cuando mande a renderizar, no me va a salir así. Me va a salir cuadrado porque yo le he establecido que quiero que la proporción sea cuadrada. Entonces, ¿qué sector real de esta escena me va a tomar si yo le estoy diciendo que quiero que me tome solo un cuadrado de una pantalla que es apaisada, que es alargada? Para poder visualizar cuál es el sector que realmente se va a renderizar, tengo que activar este casillerito que está acá, que lo que va a hacer es mostrarme estas manchas negras, estas franjas negras,
de tal manera de dejarme solo visible el sector de la escena que se va a renderizar cuando yo mande a renderizar, según el tamaño y sobre todo la proporción que haya establecido. Fíjense que ahora se la ve con determinado tamaño. Si yo ahora paso a una relación 16:9, supongamos, se adapta a esa nueva relación y entonces el sector que voy a ver va a ser mayor. Si me voy a 4:3, se adapta al sector 4:3, etcétera, etcétera. Entonces, esta barrita deslizante que está acá lo que me va a permitir es indicarle si quiero ver toda la escena, como se la ve normalmente en SketchUp, o si quiero visualizar solo el sector que se va a renderizar en función de la proporción establecida. Mientras estemos haciendo trabajo de prueba, vamos a trabajar también con valores de ancho y alto relativamente bajos para que los renders sean relativamente rápidos. Podemos poner 16:9, pongamos 800 aquí. Por supuesto que en el momento que vayamos a generar nuestros renders finales, tendremos que ponerles calidades buenas que van a estar en función del objetivo con el que estemos haciendo el render. No es lo mismo si yo estoy haciendo un render para imprimirlo en un tamaño de 10 por 10 centímetros, en una hoja 4, en un chorro de tinta que tengo en mi casa, que si estoy haciendo un render para imprimir una gigantografía que va ahí en un cartel para un semáforo. Muy bien, finalmente, si nosotros queremos que además de que el render lo haga en el frame buffer, simultáneamente genere una imagen con ese render, acuérdense siempre que cuando yo lo mando a renderizar, una vez que está renderizada, yo tengo este botoncito que me permite guardar lo que tengo en la pantalla del frame buffer en una imagen. Por lo tanto, lo puedo hacer desde ahí. Pero si yo prefiero que en el mismo momento que me haga el render también me genere una imagen, lo puedo hacer activando este botoncito que está aquí, que me va a activar esta opción de File para que yo pueda seleccionar el formato con el que quiero guardar la imagen, la ubicación con la que quiero guardar la imagen y el nombre que le voy a poner a la imagen. Si yo tengo activada esta opción, cuando yo mande a renderizar, no solamente me va a renderizar en el frame buffer, sino que también me va a generar un archivo, una imagen, con el formato, el nombre y el lugar donde yo le he dicho que la quiero guardar esa imagen.